Nos pidieron por redes sociales, muchísimos oyentes que nos siguen a nosotros, que trabajáramos un tema propio de lo que es el auto, del usuario y de los técnicos. Entonces, por tanto, para nosotros poder tener un tema con usted en directo, pues no pusimos hoy un invitado de nuestra agenda, que créanme, que hay muchos, está llena. Entonces, por lo tanto, seguimos en esta noche en el tema hablando de refrigeración de vehículos. Bien, bueno, hace un momento estuvimos conversando o explicando cómo está estructurado un sistema básico de refrigeración. Luego vienen sistemas que son más complejos, por ejemplo, la bomba de refrigerante, que es la encargada, como comenté hace un momento, de hacer circular el refrigerante. Para hacer su trabajo demanda de un esfuerzo del motor. Bueno, aquí tenemos en pantalla, para los que nos están mirando, lo que podría ser un circuito básico de refrigeración del motor. Las partes que se ven rojas son las partes donde está el líquido refrigerante a temperatura mayor, o sea, caliente. Fíjense que movida por la correa y conjunto con el ventilador tenemos la bomba, que es la que hace circular el refrigerante, y en la parte delantera tenemos entonces el radiador, que es donde se genera el intercambio de calor entre el refrigerante y el ambiente, el aire ambiente, para que la temperatura del refrigerante baje. Como le estaba comentando, la bomba demanda de un esfuerzo del motor para hacer su trabajo, para hacer circular el coolant. De modo que, como no se necesita que ella trabaje todo el tiempo, porque hay momentos en los que la temperatura del motor está baja, ella solamente debe trabajar cuando tiene que hacer circular el refrigerante hasta el radiador. Hay ya sistemas que tienen la posibilidad de ralentizar o incluso anular el funcionamiento de la bomba. Con esto se logra quitar un poquito de esfuerzo al motor y ahorrar un poco de combustible, bajando también las emisiones. Ya eso es un sistema un poco más complejo. Tenemos otros modelos que utilizan una bomba completamente eléctrica, lo que pueden ser mucho más eficiente en cuanto al uso del sistema de bombeo. Después de ahí tenemos mucho más sistemas, algunos que son incluso divididos, donde tenemos un circuito de refrigeración primario para hacer circular el coolant o el líquido refrigerante solamente en una parte del sistema, y un sistema secundario donde ya se hace circular el líquido refrigerante por todo el sistema. Hay un sinnúmero de diseños que van desde lo más simple, como hemos explicado, hasta lo más complejo. Como es el sistema también, Francisco, de refrigeración, de enfriamiento por aire. Sí. Que este sistema ya no se está empleando, pero antes era muy empleado, claro, en vehículos pequeños, sí, que venían directamente desde la atmósfera este aire para enfriar el vehículo. Como bien dice nuestra querida amiga, la Racing del micrófono, hay autos, todavía hay algunos, que son refrigerados por aire. Bueno, mire, yo tengo una anécdota con eso, y es que yo tengo la marca todavía de un cepillo, el clásico cepillo. Motor boxer refrigerado por aire, donde yo era técnico de la marca. Y obviamente, pues ese vehículo se calentaba tanto, tenía tanta temperatura, que cogía fuego cuando tenía escape del carburador, de la manguera de carburación. Tenía un escapecito, un ligero escapecito, y como era tan caliente el motor, se encendía el carro, y eso yo lo viví, porque eso fue un tema real. Bueno, puede ser que se utilice este sistema porque en vehículos pequeños no hay espacio para un sistema de refrigerante como el que sabemos de ahora, que es con el coolant y esas cosas. ¿O por qué se emplea un sistema de refrigerante por aire? En verdad, los primeros modelos, buscando que fueran más confiables, que no necesitaran depender de un sistema de refrigeración complejo, se iniciaron con refrigeración por aire. Son sistemas muy simples, donde los cilindros, que son la parte donde se genera o se concentra la mayor parte del calor, la tapa de culata y el cilindro,
tienen una especie de aletas, unas líneas, unos canales que están diseñados para ampliar la superficie de contacto con el aire. Entonces hay un ventilador que hace pasar aire fresco por esas aletas y de esa manera se refrigera el motor. Entonces son sistemas muy simples, muy confiables porque no dependen, como hablamos ahora, de un sistema de bombeo de coolant, de un líquido refrigerante, y por eso fueron empleados en el pasado. No tanto por espacio, porque tenemos autos muy pequeñitos que también usan sistemas de refrigeración bastante compactos, bastante pequeños, y trabajan muy bien. Pero en verdad, en esos primeros modelos, que eran también vehículos de un coste de producción muy bajo, trataban de ser lo más simple posible. ¿Un motor o una pasola tiene qué tipo de sistema tiene? En su mayoría refrigerado por aire. Ya motores más grandes, motores un poco más eficientes, más modernos, utilizan también refrigeración por líquido refrigerante, que comúnmente es coolant, aunque erradamente algunas personas ponemos agua cuando hay algún problema, pero llevan un líquido especial, un líquido diseñado para proteger el sistema. Al inicio tú hiciste una pregunta muy importante. Tú preguntaste qué tipo de mantenimiento lleva la bomba. Exacto. Sí. En verdad, la bomba está diseñada para trabajar prácticamente sin mantenimiento. Lo que sí requiere es el líquido refrigerante que sea adecuado, que sea el líquido refrigerante para el cual ella está diseñada y que tenga la concentración de los aditivos adecuados. Por ejemplo, la bomba se lubrica, o parte de la bomba se lubrica con el mismo líquido refrigerante. Generalmente hay un sello que va lubricado con el mismo líquido refrigerante. También tiene partes metálicas, y si no utilizamos un líquido adecuado, va a terminar sufriendo de corrosión o va a terminar sufriendo de daños porque le hace falta una lubricación. Entonces el mantenimiento básicamente sería cambiar a tiempo el líquido refrigerante y mantener adecuada la concentración. Usted sabe que hay un tema con eso, y es que los usuarios, tanto los usuarios como los técnicos, sufren de hacer un cambio, ¿verdad? Un cambio en lo que es el líquido refrigerante. Llámese, si yo tengo un coolant rojo, o tengo un coolant verde, o tengo un coolant X, no deberías cambiar de color. Entonces, en mi país se está tratando ya en técnicos que no tienen la capacidad o que desconocen el tema de usar el coolant. Coolant es coolant. Si es 30 sobre 100, es 30 sobre 100, pero no importa el color. Entonces, eso ocasiona muchas situaciones y ocasiona muchos problemas. Sí, usted acaba de decir algo sumamente importante. Los colores son una advertencia, es como los colores del semáforo. Cada líquido refrigerante que tiene un color diferente tiene aditivaciones o bases diferentes. Aunque la base de casi todo es el etilenoglicol, una variante del alcohol, pero esa base se aditiva. Entonces, dependiendo de las aditivaciones, o si se trata de una base sintética o una base ya con derivaciones minerales, tiene un color diferente. Y la recomendación es que no se mezclen los colores. Atención usuarios, atención técnicos. Los colores no se deben mezclar. Cuando tenemos un coolant de color azul, también trabajan a diferentes límites de temperatura. No deberíamos mezclarlo con el coolant verde ni con el rojo. De modo que deberíamos poner siempre el coolant que lleve el vehículo. Si no sabemos cuál es el que lleva el vehículo, vamos a referirnos al manual de operaciones, al manual de mecánica, ¿no? En algunos casos, el manual de usuario también habla o especifica el tipo de refrigerante que lleve el vehículo. Otro punto importante es la concentración. Sí. El líquido refrigerante en su estado concentrado no se debe poner al 100% concentrado en el vehículo. Se debe diluir en un porcentaje determinado con agua destilada. Agua que no contenga dureza, que no contenga minerales. Hay que tener mucho cuidado también, porque el coolant pueden incluso, la gente nos equivocamos, y también voy a hablar por las damas, que por el color, cualquier tipo de coolant es bueno. Si es verde es bueno. Pero puede ser que tenga más propiedades de agua que de la misma propiedad que debe tener, que tú acabas de mencionar, el etilenoglicol. Exactamente. Y para descartar esos coolant que vienen
vienen muy aguados y que no pueden servir para nuestro motor, es bueno auxiliarse de un densímetro, que es aquel que mide la calidad del coolant. Entonces son muy necesarios porque a veces nuestro motor puede estar fallando y es porque le estamos echando prácticamente agua verde a nuestro a nuestro carro. Algo que pasa con frecuencia, atención usuarios, las damas, como dice la Racing, no porque sea coolant debemos ponerlo al auto. Miren, todos los coolant, todos son compatibles 100% con agua. Pero entre sí no debiéramos mezclarlo, de manera que si tenemos una emergencia en la autopista, si tenemos una emergencia en las calles, es preferible poner agua, porque todos los coolant, no importa el color, son compatibles con agua. Sí. Si mezclamos los colores, podemos tener una reacción química que puede terminar dañando las mangueras, que son de goma, algunas partes de plástico, y vamos a crear un problema. Ahora, como todos son compatibles con agua, la recomendación es, si tenemos una emergencia, poner agua y luego, claro, llevar el carro al técnico, porque otra cosa que pasa es que ponemos agua, el vehículo, por ejemplo, tiene un escape, sigue perdiendo, seguimos poniendo agua y entonces llegamos al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Donde ya solo queda agua en el sistema y entonces no tenemos ese líquido que ofrece una protección ante la corrosión. Y una de las causas más comunes del calentamiento del vehículo es cuando tenemos falta de refrigerante en nuestro vehículo. Así es. Y tendemos a abusar del agua. Y eso lo que hace es dañar nuestro motor, porque las aguas tienen minerales, aparte de que el punto de ebullición del agua no es el que necesita nuestro vehículo para poder enfriar aquellas piezas que necesitan ser enfriadas. Porque el vehículo tiene un grado de calentamiento. Claro, los vehículos son calientes, eso era lo que hablaba con el líder ahorita, pero es el sobrecaliente que nosotros estamos acá hablando, exactamente, sobrecalentamiento. Es como un grado de 88 a 92 grados que debe de tener nuestro vehículo, dependiendo de la marca o motor que sea, ¿cierto? Si no me equivoco. Entonces, al nosotros colocar un refrigerante que no es el indicado o echar agua abusivamente a nuestro vehículo, eso puede dañar y ser una causa de calentamiento garrafal para nuestro motor. Acabas de decir algo muy importante. El agua tiene un punto de ebullición y ese punto de ebullición depende de un factor muy importante, que es el nivel del mar. Exacto. O sea, el agua en teoría empieza a ebullir a 100 grados siempre que se encuentra a nivel del mar. ¿Y por qué a nivel del mar? Porque entre el mar y el final de la atmósfera, donde termina la atmósfera, tenemos unas 600 millas aproximadamente de una concentración de gases. Y esa concentración de gases, que es lo que conforma la atmósfera, crea una presión. Una presión a la que nosotros y todo lo que está en ese medio está sometida. De modo que el agua hierve a 100 grados cuando está a presión atmosférica de aproximadamente un bar. Presión de 14.7 psi. ¿Dónde quiero llegar con todo esto que estoy diciendo? A lo que tú acabas de decir. Cuando tenemos un sistema de refrigeración que está bien, lo tenemos completamente cerrado, el sistema se presuriza. Cierto. Cuando el sistema se presuriza, el líquido que está dentro tiene un punto de ebullición más alto que si no estuviera presurizado. Pero todo esto es tomado en cuenta cuando se diseña el vehículo, para que podamos llevar el motor a su punto óptimo o a su temperatura óptima de trabajo. Algunos modelos trabajan entre 90, 105 grados, 110 grados, algunos llegan hasta más. Y si ponemos agua, como acaba de decir nuestra querida compañera, el agua hierve aproximadamente a 100 grados. Es muy liviano. Entonces, 100 grados, se va a convertir en vapor. Se evapora y hace calentar. Y hace calentar porque el vapor no tiene la misma capacidad de transmitir calor que tiene el agua en su estado líquido. Exactamente. Cuando ponemos la concentración de coolant con el agua mezclada con la cantidad correcta de etileno glicol o de los aditivos que fueran, aumentamos su punto de ebullición, de manera que ese líquido que está ahí dentro va a soportar esa temperatura que puede pasar de los 100 grados sin ebullir y va a mantener su capacidad de transmitir calor desde el motor hasta el radiador para que el motor se pueda refrigerar. Mira, hay un tema ahí, vecino, y es que a veces nosotros vamos por las calles o estamos
transitando en cualquier zona y vemos un vehículo que se calienta, y yo a veces tengo deseo de pararme e indicarle que no se debe. Cuando tú tienes, ya el vehículo se te calentó, que tú levantas y revisa que está caliente, lo primero es que debes cuidarte de cómo destapar el radiador. Claro. Muchas personas lo destapan y tú ves con un palito, y tú ves cuando bota el tapón hacia arriba y el vapor choca del propio bonete, el capot arriba. Entonces, y puede causar quemaduras. Puede causar quemadura. Si en vez de saltar hacia arriba ese tapón, brinca hacia donde usted, para allá va la presión de agua. Entonces, usted resultaría leccionado, quemado totalmente. Pero, adicional a eso, señores, vamos a esperar, como le digo yo a muchos de nuestros clientes, vamos a esperar que el auto se enfríe totalmente para poder vertir agua en el recipiente, para poder echarle su agua, para poder volver a encender el auto. ¿Por qué? Porque el motor está formado de metales. Los metales a alta temperatura pierden elasticidad. Entonces, cuando usted le echa agua fría a un metal caliente, eso es la de perder. Eso se llama degradar el metal. E incluso muchos vehículos ha habido que cambiar el motor porque el propio usuario le daña el motor cuando se queda desde un pueblo a otro, o de una calle o de un punto a otro, y lo lleva echándole agua después de cierta temperatura. Entonces, señores, vamos a tomar conciencia en que eso no se puede. Usted no puede echarle agua a un vehículo todavía botando el humo del radiador, mucho menos que usted le sienta algo de temperatura o de vapor, de calor en el motor. Entonces, vamos a tomarse en cuenta que este canal está para formar y educar. Adelante, socio. Sí, bueno, como usted acaba de decir, los metales por efecto de la temperatura se dilatan, y si lo enfriamos muy rápidamente, entonces se deforman. Y es ahí donde vienen los daños de culata, deformaciones de block y otras partes del motor. Lo ideal sería dejar que la temperatura baje a unos niveles más aceptables para que no se produzcan esas deformaciones. Sin contar, como dijimos, de que pueden haber lecciones. Por ejemplo, el agua como tal ebulle a 100 grados, hierve a 100 grados, pero el vapor en lo que se forma el agua, o en lo que se convierte el agua cuando ebulle, tiene una temperatura más alta que 100 grados. Sí. O sea que las quemaduras son graves. Entonces, señores, nunca jamás abrir el sistema de refrigeración si está caliente. Y para echar agua al sistema, siempre lo ideal es esperar que la temperatura baje para evitar daños al vehículo. ¿Y qué yo puedo hacer si a mí se me calienta mi vehículo? Sencillo. Apagarlo, creo que es lo principal. Mira, mayormente cuando pasa eso de alta temperatura, si el conductor o el usuario no va atento a eso, pues se para el carro solo. Sí. Te saque el aire acondicionado. Cuando tú miras que ya tú no tienes aire, tú dices, oye, ¿qué pasó aquí? El carro se apagó solo. Wow. Solo se apaga. Entonces, luego de ahí, pues lo ideal es lo que acabamos de repetir. Si anda con agua, si no anda con agua, pues ahí tú puedes usar agua, porque obviamente con esa situación tú vas a ir a un técnico, ya vas a ir a un centro de servicio, ¿verdad? Porque claro, le pase eso. sí, eso obviamente. sería como para Eso resolver rápidamente. Rápidamente, pero claro, debe esperar totalmente que el auto se enfríe. Ahí es que queremos nosotros llegar. Una técnica, por ejemplo, podría ser esperar, y después, para saber si ya está a niveles más bajos de temperatura, se puede presionar una de las mangueras y se puede contactar o sentir si todavía hay presión en el sistema. Sí. Si la manguera se siente muy dura, no se puede abrir el sistema porque todavía hay presión internamente, está muy caliente. Cuando ya ella se siente muy, muy floja, entonces eso indica que la presión interna es muy baja, que puede ser seguro siempre con precaución abrir el depósito, pero aún así lo recomendable es esperar un poco más para poner agua. Otra recomendación que funciona para muchos modelos es, antes de poner agua, prender el motor. Al prender el motor, el poco refrigerante que queda en el interior empieza a circular y se va mezclando con el agua que usted va echando, y de esa manera se distribuye o se mezcla el agua caliente del motor con el agua fría que usted va poniendo, y se evitan esos choques térmicos en partes del motor. Un dato también que me dice un compañero que tengo,
que me habla mucho de que su vehículo se calienta, es que me confirman si estoy en lo correcto, o si él está en lo correcto, es que él enciende la calefacción al máximo de su vehículo y baja los cristales y deja que la temperatura fluya y luego enciende su vehículo. Y él me dice, a mí me funciona muchísimo eso. Sí, es una técnica. Entonces eso podría ser una técnica para los usuarios que tienden a calentarse su vehículo de motor. Para que entiendan lo que hace el compañero es como agregar un elemento de refrigeración más al sistema. ¿Por qué? Porque en el interior del vehículo normalmente hay un radiador que es al cual le llega agua caliente para calentar el habitáculo. De modo que en nuestro país, como es un país calientico, casi no lo utilizamos. No se usa. Pero si tenemos un problema de alta temperatura, al poner la calefacción al máximo, hacemos que parte del refrigerante que está caliente llegue hasta ese radiador y lo ventilamos en el interior con el blower del aire acondicionado. Sí. Y con esto entonces ayudamos a bajar un poco la temperatura del motor. Es muy cierto lo que dice la Racing, eso puede ayudar. Claro, si tenemos un problema ya muy grave, pues ahí no tenemos la forma, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, una falla del termostato, el termostato, como le comentaba al inicio, es una válvula que va a controlar la temperatura del motor. Lo hay también eléctricos, o sea, hay termostatos que ya la misma electrónica del motor, la misma computadora, es quien decide cuándo lo abre y lo cierra eléctricamente. Un problema eso. Si yo tengo mi termostato dañado, ¿qué testigo me Si enciende en tú el tienes tu tablero? termostato dañado, hay problema. Bueno, Hay problema. hay una situación. ¿Me prende algún tipo de testigo, alguna señalización o como tal la de... Le da fiebre. No, es que te al lado, es que te al lado tuyo va a dar cuenta. Toca aquí. Ese calentón. Sí, sí. Es que te al lado tuyo va a Bueno, dar cuenta. ¿qué te puedo decir? Mira, vamos, antes de llegar a ese punto, vamos a explicarle a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, las diferentes señales que existen para indicarle al conductor lo que está pasando, por ejemplo, con el sistema de refrigeración. Okay. Lo convencional es, lo más sencillo es un reloj indicador que puede, con una agujita, marcar el punto en una esfera, marcar a la temperatura teórica que está el motor. Cierto. Vamos a decir que empieza desde 30 grados en una esfera hasta 130 grados. Es lo más común. Un motor normalmente trabaja alrededor de 80, 85, 90 grados A la y mitad, ¿verdad? se sitúa alrededor de la mitad. De la mitad de esa de esfera, reloj. de esa esfera. De modo que si tenemos un problema con el sistema de refrigeración, ya sea un problema de la bomba, del termostato, de los ventiladores o del radiador mismo, entonces vamos a ver que esa aguja sube de la zona normal de la mitad y se acerca más a la zona roja, que es la zona de peligro. Otro indicador puede ser un indicador luminoso, un bombillo, que generalmente tiene la forma de un termómetro, que en algunos modelos que no utilizan el relojito, ese termómetro se puede encender en color azul para indicar que el motor todavía está frío y en color rojo cuando hay un problema, cuando hay un sobrecalentamiento. Entonces, este podría encenderse para indicarle al conductor que el motor está sobrecalentado. Un tremendo lío. Otros modelos utilizan los dos, utilizan el termómetro en color rojo para indicar ya de manera óptica y también hacen un aviso acústico, hacen un pito para llamar la atención. Otros modelos lo indican en una pantalla, escriben por ejemplo líquido refrigerante temperatura muy alta o líquido refrigerante nivel muy bajo, y de esa manera el conductor se da cuenta que pasa algo. Ahora bien, el conductor no sabe qué está pasando, pero pasa algo. Cuando hay un problema con el termostato, atención técnico, lo más común es que como el líquido refrigerante que está dentro del motor y que está caliente no puede pasar al radiador porque el termostato lo impide, lo más común es que veamos el efecto de que una de las mangueras está caliente y la otra está fría, de las dos mangueras que llegan al radiador. Es lo más común. Cuando tiene problema el termostato. El termostato. Sí, pero este síntoma es muy parecido también a cuando tenemos un problema con la bomba. Porque si la bomba no hace circular el líquido refrigerante, hay un síntoma muy parecido también. Sí. Entonces ya ahí podemos darnos cuenta que algo pasa con lo que es la circulación una caliente y una fría. Una caliente y una fría. Algo que pasa también con cierta frecuencia es que los ventiladores dejan de funcionar o funcionan muy lento.
Cuando los ventiladores dejan de funcionar o funcionan muy lento, el calor se acumula y no puede disiparse adecuadamente con el ambiente. O deja uno de funcionar y otro no. Cuando tiene más de uno, por Sí. ejemplo. Entonces, Entonces, eso es fácil de ver tanto para el usuario como para el técnico en la mayoría de los modelos, porque hay modelos que lo tienen muy oculto. Sí, no hay forma de... Porque Sí. usted se acerca por ahí y lo puede ver funcionando. En muchos modelos también el abanico tiene 4 velocidades. En otros modelos tiene infinitas Cumple, velocidades. cumple el requisito de una velocidad para el motor. Cuando tú pones el aire acondicionado aumenta la velocidad. Cuando también sube la temperatura aumenta la velocidad. En fin, ya eso es un abanico de alta gama que lo maneja una computadora, la Tú computadora sabes del motor. que yo tuve un problemita con el sistema de refrigeración de mi Se vehículo. calentó la... Se calentó. Sí, que lo traje acá donde autos y mecánicas. Mi vehículo tenía el radiador pichado. Y yo siento como Ahora, que yo después Bueno, si oiga, tenemos el radiador pichado, use jabón. usted busca una pasta de jabón, Y un atentamente sobre de avena. lo soba por la zona donde está el piche. te faltó le- la, y te le faltó echa la avena. cáscara de Y le guineo. echa avena. Bueno, la avena es un Bueno. problema. A No él, hay problema. a él le estaban pidiendo le estaban pidiendo el tema de la cáscara de guineo. Sí, Sí, que yo no sé pero lo- no llego a hablar, no llego a yo no sé lo que él profundizar. hacía con la cáscara de guineo. Señores, estamos hablando del maestro Arias que tuvo con nosotros. Sí, ese personaje. Es un nuestro- personaje. Nuestro gran amigo. Nuestro saludo para él. Así Nuestro es. gran amigo Muy el maestro querido Arias. por el Miren, equipo. nosotros- Tenía una forma muy particular de hacer su expresar, trabajo, de sí. transmitir sus ideas. Ujú. Y eso le permitía llegar Disfrutamos con él. a aquí. más personas. Miren, nosotros tenemos una llamadita y a mí me encanta cuando nos están llamando. Vamos a pasarla de inmediato y vamos a ver quién dice. ¿Aló? ¿Cómo está, señor Sepúlveda? Buena, ¿cómo está, señor? Ey, Adelante, está en el nuestro aire. hermano Buenas noches. desde los Nueva York. Adelante, está en el aire. Ajá, yo me conecté ahora. ¿De qué tema estamos hablando? Estamos hablando de un tema importantísimo que es el termostato. Sistema de refrigeración del motor. ¿Qué pasa cuando se calienta? ¿Qué pasa cuando se daña el termostato, el sistema de bombeo? Por lo menos tengo algunas experiencias de los motores Nissan que traen doble termostato y algunas veces se daña uno y el siguiente termostato algunas veces también queda uno abierto y otro cerrado y el vehículo se calienta. Ok. Pero yo lo que le aconsejo a la persona que algunas veces no tienen experiencia, que cuando el termostato se tranca, pueden poner la calefacción y el vehículo pueden correr con la calefacción, pero sí tienen que bajar los cristales. En Santo Domingo es un poco incómodo porque es caliente, pero si ponen por lo menos en la calefacción, el vehículo se va a enfriar por lo menos quizá en un 60-70%. Por medio de la calefacción, porque el termostato lo que hace que el agua circula en el radiador, abre el termostato y se enfría por el radiador cuando prende el abanico. Lo que estábamos hablando. Mira, una pregunta. Allá en Estados Unidos, la cual tú estás, ¿verdad? ¿Hay una regla de cambio del termostato o se cambia cuando se daña? Explícanos eso. ¿Cómo ustedes lo hacen allá como técnico? Bueno, aquí lo necesitamos como quien dice, en el invierno generalmente. Pero el termostato prende la luz check engine también, y si la luz check engine por lo menos del motor está encendida, la check engine no pasa inspección porque da un código de termostato. Pero también se necesita el termostato para la calefacción. Si está la temperatura bajo cero y no tiene termostato, el vehículo no tiene calefacción. Y la persona que puede tener un problema, por lo menos si hay una nevada, tú viajas por lo menos de un estado a otro. Ajá. Y está cayendo una nevada bien severa y tú no tienes termostato, el vehículo no tiene calefacción. Ok, excelente. Mira, tú sabes que hay diferentes marcas, diferentes modelos y hay diferente calidad. ¿En qué influye la calidad de un termostato y otro en cuanto al original y los reemplazos? Como le llaman ustedes los carabelitas,
El termostato es, como dicen, un líquido que cuando calienta se contrae y eso hace que el spring abra y cierre el termostato. La cantidad de ese líquido, como dicen, para que el termostato abra y cierra, si es muy poca, muchas veces se daña con el tiempo. O sea, menos duración tiene. El del dealer, si tú ves los termostatos, son un poquito más gruesos que los carabelitas. Los carabelitas son más finitos y eso. Trabajan cierto tiempo, pero no tienen la durabilidad de un termostato original. Ok, ahora bien, entendemos nosotros, te estoy haciendo esta pregunta porque yo sé la capacidad de técnico que tú eres y me gustaría asimismo que el mundo y el país te escuche, para que sepan que nosotros tenemos ciertos apoyos de técnicos que están fuera de nosotros. Mira, ¿en qué influye? Ya nosotros hemos conversado un poquito, pero quiero preguntártelo a ti. ¿En qué influye la calidad y el color del coolant en el auto? El color, yo diría que no hace diferencia, porque la cosa es que el color es como si fuera cualquier color. Tú puedes poner un refrigerante de diferentes colores, pero hay los químicos que tiene un antifreeze con otro, los fabricantes hacen con metales, como dicen sulfures. Si más o menos yo uso cierto tipo de metal y yo uso cierto tipo de refrigerante, eso va a hacer que el motor muchas veces cuando se calienta, se come el plástico, depende de las aleaciones de metales que hagan y de las aleaciones del plástico. Por eso algunas veces cuando tú ves un plástico, o por lo menos un vehículo cuando se sobrecalienta, el plástico como que se ruye por dentro, se come, se calcome. Por eso hay diferentes tipos de refrigerantes, es por el químico que le echan, no exactamente por el color. Pero tú consideras que se pueden mezclar uno con el otro o no, o si yo voy a cambiar de color debo desintoxicar totalmente el auto. Debería de hacerlo, porque la aleación de químicos, eso hace, con el tiempo hay personas que dicen, eso no hace nada, pero con el tiempo hace daño dentro del motor. Bueno, pues ahí tenemos su opinión, excelente, gracias por siempre seguirnos. Esperamos su llamada cada martes, porque cada martes estamos aquí esperando que nos llamen nuestros radio escucha y TV escucha al 809-879-7561. Gracias, Wilfredo, por estar con nosotros esta noche. Bien, bueno, Wilfredo acaba de confirmar lo que dice el amigo de la Racing. Si tenemos, por ejemplo, un problema de circulación hacia el radiador de agua y ponemos a funcionar la calefacción, podemos aliviar un poco la temperatura del motor. Lo que sí que esa temperatura la agarramos nosotros, o sea que vamos a estar friéndonos dentro del auto. ¿Que vamos a estar qué? Friéndonos dentro del auto. Y más aquí con la temperatura que hay. Bueno, entonces, ¿cómo nos damos cuenta, por ejemplo, cuando hay un problema? Si se enciende la luz que indica que el motor está sobrecalentado, si la agujita de la temperatura está subiendo y va en dirección hacia los rojos, hacia los 130 grados, ya cuando ignoramos todas esas señales, el motor del auto empieza a ponerse duro, a ponerse pesado. Empezamos a sentir en algunos modelos el clásico ruido del cascabeleo, del pistoneo, el clac, clac, clac. Hay unas vibraciones, es cierto. Se siente muy pesado. ¿Por qué? Porque los metales internamente, los metales internos del motor se dilatan tanto que se frenan uno con otro. Entonces, esos son de los síntomas. Si seguimos ignorando estas señales, como ha pasado, pues llega un momento en el que el motor se para. Se para porque ya es tanta la temperatura que los metales se funden, se agarran uno con otro. Entonces ahí ya tenemos probablemente un daño, muchas veces un daño irreversible del motor, y entonces ya tendríamos que ir al mecánico con el vehículo en grúa, por ejemplo. Bueno, es importante que nuestros consumidores del programa pues tomen todo esto en cuenta, y sobre todo una de las partes más importantes que usan muchos técnicos, señor usuario, usted, por no gastar el dinero que cuesta un termostato original,
que de un carro más sencillo pues anda sobre los 1,000 pesos, por encima de los 1,000 pesos de un carro sencillo. Pero mayoría de veces a usted le aconsejan que lo quite, anúlelo, que eso no es problema. Mala idea. Eso está montado ahí porque para allá son países fríos. Señor, mire, mala idea. Nosotros les recomendamos desde aquí a ustedes y a la Racing, a todas las amigas de la Racing y a las amigas de la colega que tuvo aquí de Fanny Gutiérrez, a todas, que no permitan eso. ¿Sabe por qué? Porque de ahí depende el consumo de combustible suyo, el funcionamiento perfecto del motor, incluyendo en el combustible, porque si el motor está muy frío, usted tiene situación de consumo, porque hay un combustible que la computadora lo analiza, lo inyecta, pero no es quemado, porque ella tiene una temperatura errónea y entiende que todo está mal calculado. Entonces, tienen que tomar eso en cuenta, que si su vehículo no tiene el termostato, usted tiene que reparar la situación por donde venga, pero no anularlo. Sí, bueno, miren, los vehículos ya más recientes, que todavía utilizan sistemas de refrigeración convencionales, usan un termostato que los técnicos le llamamos de doble acción. Sí. Un termostato de doble acción es un termostato que cuando abre el paso hacia el radiador del coolant, cierra un paso interno que permite la circulación interna del coolant. Cuando se cierra el paso del coolant hacia el radiador, se abre ese segundo paso interno. ¿Qué se logra con esto? Se logra que cuando impedimos que el coolant vaya al radiador porque el motor está frío o está por debajo de su temperatura de trabajo, se abre un pasadizo, un bypass interno que permite que el coolant recircule dentro del motor. De esta manera, el motor va a mantenerse en todos sus puntos a la misma temperatura. Cuando se abre entonces el paso hacia el radiador, ese bypass interno se cierra para que todo el coolant que está caliente vaya al radiador. ¿Qué es lo que quiero significarle, señores? Lo que quiero decirle es que si anulamos simplemente el radiador, dejamos los 3 pasos libres comunicados. O sea, ese paso interno que permite una circulación interna más el paso hacia el radiador. Y entonces estamos creando un problema. Estamos creando un problema porque un porcentaje del coolant caliente ya se queda circulando dentro del motor y no va totalmente al radiador. Ajá. Entonces ahí estamos creando un problema. Y otro problema que estamos creando es la baja presión de la bomba. Y también la baja temperatura del motor. Miren, el motor, todos los metales que lo componen y que se mueven, están diseñados para trabajar a una temperatura. Cuando alcanzan esa temperatura, llamada temperatura de trabajo del motor, es cuando ellos están en su dilatación, en su expansión ideal. Igual que también el aceite mismo. El aceite, para lubricar bien, necesita tener cierta temperatura. Y si el motor no alcanza la temperatura de trabajo, no tenemos una lubricación completa. Pero mire, es importante hablar de lubricación, pero nosotros tenemos que hacer una lubricación ahora. Y es pasar ya despacio. Nosotros tenemos que lubricar. Nosotros tenemos que pasar el tema pendiente. A un tema pendiente de lubricación. Por lo tanto, nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos ya venimos con lo prometido, porque lo prometido es deuda. Lo que pasa es que nos sumergimos en el tema y nos dan las 12 de la noche y esto es chulísimo. Uno se le van los tiempos aquí y ya no hay más tiempo. Entonces, nosotros venimos ahora con la información que le tenemos sobre los nuevos lubricantes que van a llegar a la República Dominicana, que mañana será nuestro lanzamiento. Nos vemos en breve. Kodai Autopart SRL, venta y distribución de repuestos coreanos nuevos y usados. Nuestra especialidad es importación desde Corea de motores diésel para Hyundai H1 Grand Star, Hyundai H100 Porter 2, Kia K2700 Bongo 3 y motores para vehículos de gas y gasolina. Visítenos en la calle Seibo 174 Villas Agrícolas, Santo Domingo o llámenos a los teléfonos 809-684-1122 y 829-859-7885. Kodai Autopart SRL, su importadora de repuestos coreanos por excelencia.